Bienvenidos a todos y todas a nuestra ya séptima sesión de la Escuela del Agua. Gracias por su participación, por su puntualidad. Un agrado volver a compartir con ustedes. Y hoy día, además, un honor contar con la expositora que tenemos para el tema que vamos a tratar hoy. Ella es Gloria Alvarado, es presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU Chile. Esta es una organización que agrupa asociaciones provinciales y regionales de agua potable rural desde la cuarta a la 10ª región. Plataforma desde la que Gloria ha trabajado incansablemente para incidir en las políticas públicas ligadas al mundo del agua potable rural. Así que desde ya, bienvenida Gloria. Muchas gracias por aceptar participar en esta Escuela de Agua. Para nosotros es un honor tenerte acá. Hemos tratado el tema desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista, las distintas problemáticas que existen, las políticas públicas ligadas a ella, y hoy día para nosotros es súper importante también tener la visión que tú nos vas a poder entregar. De forma metodológica, lo que hacemos, y lo recuerdo a todos los participantes, es tener una breve presentación que nos hará Gloria, y luego de eso una conversación abierta, donde vamos a ir realizando preguntas, y la idea es que tú también nos puedas ir comentando y profundizando más algunos temas que nuestros participantes quieran abordar. Así que muchas gracias, y bueno, el micrófono es todo tuyo. Bueno, hola Noelia, hola a todos los que están hoy día acá reunidos. Bueno, yo les voy a hablar, como dice Noelia, de todo lo que tenga que ver con la gestión comunitaria de agua en Chile, ¿ya? Vamos a hablar desde la base, desde las organizaciones locales, las organizaciones de segundo nivel y la organización de tercer nivel, ¿ya? Les voy a compartir una presentación. Así que, bueno, decirles que estoy encantada de participar con ustedes el día de hoy, ¿ya? Así que ojalá que bueno, les guste la presentación, y si no, me dicen y avanzamos rápidamente en temas que a lo mejor a ustedes les interesen más, ¿ya? Pero mi idea en el fondo era contarles lo que hemos estado haciendo desde muchos años, ¿ya? Bueno, aquí les estoy compartiendo la pantalla. A ver, presentación de diapositivas desde el principio. Aquí. ¿Ven mi presentación? Se ve bien, Gloria. Sí, súper. Ya, bueno, voy a avanzar. Miren, como les decía, vamos a ver los 3 niveles organizativos de lo que es la gestión comunitaria de agua. Abajo están las comités y cooperativas de agua potable, que son las organizaciones locales. Luego, en segundo nivel, están las asociaciones provinciales o regionales del país. Y como tercer nivel está la Federación Nacional. Debo decirles que entre el primer y segundo nivel hay un subnivel que se llaman las asociaciones comunales, ¿ya? Que, bueno, no alcanzaron a entrar a este triángulo invertido, pero ellos existen y funcionan bastante bien en algunas comunas, ¿ya? Bueno, aquí pusieron algunos loguitos de algunas asociaciones de las cuales yo les voy a hablar, ¿ya? Bueno, esa fue una preintroducción. Aquí nos vamos con la introducción propiamente tal, que refiere bueno, que en Chile hay 2 sistemas de agua potable, ¿ya? La urbana y la rural, ciudades y en las cabeceras de comuna, y la rural que está en los campos chilenos, ¿ya? Donde estamos nosotros, localizados. Bueno, aquí, como les decía en esta lámina anterior, la urbana está toda privatizada y la rural está administrada por las mismas comunidades, ¿ya? Por los dirigentes de las mismas comunidades. Bueno, el programa de agua potable rural nació por allá en el año 64. En esos momentos había una alta tasa de mortalidad y morbilidad infantil. Y es así que el Estado de Chile piensa en que, bueno, se tiene que instalar agua potable en las localidades rurales, y se consigue 4 préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde instala servicios de agua potable rural en las comunidades. Y la gente también de las comunidades aportó en esos momentos con 50 metros de zanja, lo cual se consideró como un aporte económico también.
y desde esa fecha también comenzaron a administrar los servicios de agua potable rural, porque era como ilógico que vinieran desde la ciudad hacia los campos a administrar estos servicios. Entonces se les tenía que encomendar a las comunidades, y las comunidades en esos momentos aceptaron ya ese desafío que se mantiene hasta el día de hoy. El Estado también hasta el día de hoy aporta en infraestructura, me refiero a los proyectos estanques, redes de distribución, de impulsión, todo lo que bombas, pozos, etcétera, todo eso lo aporta el Estado. Las comunidades aportan la administración, operación y mantención, ¿ya? Y también el Estado aporta asesoría técnica. No es, a ver, nosotros aceptamos la asesoría, pero sentimos igual que es como insuficiente, ya los tiempos han cambiado y bueno, se necesita una mejor calidad de servicio. Bueno, la gestión comunitaria de agua en Chile, ustedes la ven aquí en el mapita a la izquierda, están concentrados fundamentalmente en la zona central del país, bueno, en los extremos hay, pero son menos, y están en la figura de comités y cooperativas de agua potable. En Latinoamérica se le llaman OXAS, por si acaso. En todos los países de Latinoamérica, asadas, juntas de agua, juntas de saneamiento, etc. Pero aquí en Chile están bajo la figura de comités y cooperativas. Ya hay más comités que cooperativas. Las cooperativas solamente se crearon hasta el año 1973. De ahí para adelante fueron solamente comités. Bueno, hoy día hay sobre 1.900 servicios de agua potable en Chile, 1944 más o menos, en donde se atiende a más de 2 millones de personas, o aproximadamente 2 millones de personas, con 5.000 trabajadores aproximadamente, y más de 7.000 dirigentes que trabajan ad honorem, voluntariamente administrando estos servicios de agua potable. Los trabajadores son remunerados, los dirigentes no. Bueno, aquí tenemos un primer nivel en donde vamos a pasar a este punto 2, ¿no es cierto? Que vamos a hablar de la gestión comunitaria de agua local, ¿ya? Aquí tenemos una cooperativa por ejemplo, vamos a hablar del capital, cómo se compone el capital. Ya les decía que el Estado aporta, ¿no es cierto?, los estanques, los pozos, las bombas, etcétera, redes de impulsión, redes de distribución. Y la cooperativa, ellas hacen la administración, ¿no es cierto?, operación y mantención, pero al mismo tiempo tienen adquieren sus oficinas propias, sus camionetas, bodegas de materiales y stock suficiente para alguna avería, dinero en el banco que se obtiene a través de la tarifa. Las tarifas se podría decir que son justas, son altas, no tenemos fines de lucro, por lo tanto las tarifas no son altas, ¿ya? Y bueno, y los derechos de agua también viene a ser como un capital de la cooperativa. No todos los servicios de agua potable en Chile tienen los derechos de agua inscritos. Ahí hay una debilidad en el fondo que tienen muchos APR en el Chile. Otra cosa, APR también se les llama agua potable rural, ¿ya? Ok, bueno, con respecto del entorno legal, los comités se rigen por la ley de juntas de vecinos y la 20.500, y las cooperativas con la 19.832 y con la 20.881, que en el fondo legalmente es una forma de organización, ¿ya? Estas son leyes de organización. Y bueno, y más otras leyes que tienen que ver con la calidad de agua, por salud, el Código del Trabajo, Código de Agua, RIDAS o Reglamento de Instalaciones Domiciliarias, estatutos de la organización. Cada organización tiene que tener un estatuto y también reglamentos internos para operaciones específicas. Bueno, sin una normativa propia, la Ley de Servicios Sanitarios Rural en curso. Debo decirle, aquí me faltó cambiar una parte de acá, nosotros tenemos una ley aprobada, promulgada y publicada del año 2017. Me faltó borrar eso, discúlpenme, pero bueno, cuando le entregue la versión original, modificada, y se la voy a borrar. Y contarles que el reglamento acaba de salir hoy día publicado, así que es una gran noticia que tenemos, ¿ya? Pero bueno, de ahí más adelante les comento acerca de eso. Bueno, con respecto del esquema organizativo local, aquí están todos los socios de una comunidad, por ejemplo,
y se eligen, ¿no es cierto?, una junta de socios, ¿no es cierto?, con todos los socios, eligen un consejo de administración que es gratuito, la junta de vigilancia también es voluntaria, y el gerente y los trabajadores que son administrativos o técnicos que son contratados por el servicio. Este, por si acaso, es mi esquema de la PR donde yo trabajo, para que más o menos ustedes tengan una figura de cómo funcionamos, ¿ya? Bueno, aquí cada uno, ¿no es cierto?, tiene que cumplir roles, ¿no es cierto? La asamblea de socios, obviamente, es la soberana de todas las decisiones que se toman para el servicio de agua potable rural. El consejo de administración, que es el que también define muchas materias y que se las plantea a la asamblea decide o rechaza. Igual toma algunas atribuciones de forma propia, porque igual tiene el rol de administrar los servicios de agua potable rural en Chile, este consejo de administración. Y bueno, y aquí ustedes ven también la junta de vigilancia, que tal cual como lo dice su nombre, vigilan los movimientos, sobre todo contables de las cooperativas o comités en Chile, ¿ya? Ellos tienen que rendir con un informe anual a la asamblea que está a la izquierda para que señalen si está funcionando bien o mal un servicio de agua potable rural. Y aquí están los trabajadores, obviamente, que tienen que hacer el trabajo, ¿no es cierto?, ya más específico, ¿ya? Esto más o menos es cómo funciona un servicio de agua potable rural, ¿ya? Es lo óptimo, ¿ya? Así es que, bueno, también idealmente que los consejos de administración con los trabajadores, por ejemplo, puedan gestionar proyectos, ¿no es cierto? Y sobre todo, como les decía al principio, que el Estado financia los proyectos de infraestructura, que también las comunidades sean partícipes desde el día 1, desde el día 0, perdón, en la elaboración de los diseños, porque un proyecto consta de 2 etapas, un diseño y una ejecución. Entonces, la idea es que ellos puedan participar porque son locales, es decir, tienen el conocimiento local por dónde corre el agua, cuáles son las zonas que son, no sé, que pueden producir hundimiento, etcétera, o los cerros, etcétera. Entonces ellos conocen el territorio. Y además tienen toda la expertise del campo, ¿no es cierto? Participar en la revisión también de las obras cuando se están ejecutando y, bueno, gestionar con la autoridad estos proyectos, que es muy importante, ¿ya? Bueno, con respecto de cómo debe funcionar un servicio, obviamente tiene que ser lo más transparente posible, ¿no es cierto? Que es lo óptimo, ¿no es cierto? Como decía adelante, realizar una vez al año la Asamblea General, en donde se da una memoria, un informe de administración y gestión, cuenta de balance, renovación de directiva cada 3 o 4 años, etcétera, reunirse por lo menos una vez al mes, el consejo, etcétera. La junta de vigilancia una vez al año, dar su revisión contable, y del estado de la organización, etcétera, ¿ya? El gerente o administrador también dar cuenta de su gestión, un informe de gestión, porque tiene que obviamente hacer gestión de proyectos, de eso se trata más o menos su cargo. Bueno, y obviamente las comunidades han ido cambiando, ya hoy día hay mucha gente que exige calidad de servicio, y es importante que el administrador general gestione los proyectos adecuadamente, los plazos que correspondan, ¿no es cierto?, tenga la contabilidad al día y gestione los servicios públicos y privados, todo lo que tenga que ver con el servicio, ¿ya? La atención de público, facturación también, respuesta a las demandas de los socios, y bueno, y el trabajo técnico que lo hacen los operadores de agua potable, por lo general son hombres, en algunas partes hay algunas mujeres que aparte de tomar las lecturas, hacen arranque de agua potable, empalme de alcantarillado. En algunos sectores solamente el 13% en Chile tiene alcantarillado rural, lo demás solamente agua potable. Y reparaciones, por ejemplo, los que tienen alcantarillado, hay que hacer reparaciones a las instalaciones, ¿no es cierto?, descongestionar las UD, los colectores, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el tema técnico, tanto de agua potable y alcantarillado, lo realizan los operadores, ¿ya? Bueno, obviamente la mantención de recinto, que es primordial. Con respecto a la calidad del agua, nos regimos por la ley chilena 409 y el decreto supremo 735 de reglamento de servicio de agua destinado al consumo humano. Me llama mucho la atención, aquí voy a hacer un pequeño alto, que hay un informe a Mulén que habla de que los servicios de agua potable entregan agua de mala calidad, en circunstancias que nosotros somos fiscalizados por el Servicio de Salud, en donde tenemos que cumplir con esta norma. Si no cumplimos con esta norma nos multan.
y además que por lo general los servicios de agua potable en Chile entregamos agua de pozo profundo. Por lo tanto, a diferencia de la superficial que podría eventualmente traer más contaminante, aunque no se descarta obviamente que el agua profunda en algún momento por contaminación por tercero fundamentalmente pueda tener algún grado de contaminación o por contaminación propia de la tierra, ¿no es cierto? Tenemos que hacer dos muestreos un muestreo diario de cloro libre residual y dos muestreos bacteriológicos mensuales y uno físico-químico al año que es para ver los minerales, ¿ya? Para ver los minerales. Bueno, y las aguas servidas también tienen que cumplir con todos estos decretos, ¿no es cierto? Decreto Supremo 90, Decreto Supremo 46, Decreto Supremo 04 y el 609, ¿ya? Todas estas normas nosotros tenemos que cumplir para entregar una calidad de agua potable y de agua servida. Bueno, con respecto a las tarifas, ya les decía que son tarifas justas y que obviamente concentran lo que son los pagos de la energía eléctrica, sueldos, leyes sociales, cloración, gastos operacionales, administrativos, mantención, los mejoramientos que son las pequeñas inversiones que se pueden ir haciendo del delta que va quedando de la tarifa, como por ejemplo una camioneta, no sé, obras de válvulas de corte, de retención, etcétera, ampliaciones de redes, porque no podemos hacer obras grandes, pero sí pequeñas y hasta medianas, ¿ya? Y obviamente para financiar los costos del servicio. Eso es lo que da las tarifas, y en el fondo ser sostenibles en el tiempo. Y aquí en Chile debo decirles que a diferencia de otros países que igual están un poco atrasados algunos países, aquí gracias a Dios que existe cultura de pago, ¿ya? En otros países no hay cultura de pago, ni tampoco hay micromedición ni macromedición, que son los medidores, ¿no es cierto?, para medir los consumos de agua potable. Bueno, con la Ley de Servicio Sanitario Rural, las tarifas van a ser reguladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bueno, aquí quiero darles a conocer que tenemos ventajas comparativas con respecto del modelo concesionado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros somos sin fines de lucro, la sanitaria urbana es con fines de lucro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos tarifas justas, bueno, la otra obviamente que son tarifas con lucro. Tenemos atención personalizada porque en todas las localidades rurales existe una oficinita. Acá hay que llamar a la línea 600, con suerte le atienden. Ustedes que viven en la ciudad deben conocer bien cómo funciona esto. Tenemos también la capacidad de espera para el pago de las cuentas. Nosotros conocemos a la señora Juanita que vive a la vuelta y nos dice, oiga, sabe que me van a pagar el jueves, ningún problema, la esperamos al jueves. Acá no, acá hay corte a los 60 días y ya. Bueno, ahora con respecto a la pandemia es como más difícil el corte. Activos son de la comunidad, activos son de las empresas privadas. Si se va la empresa, se lleva los activos, ¿no es cierto? Los dirigentes son voluntarios, aquí hay toda una planta administrativa remunerada y con todo un staff de profesionales también. Aquí hay un sentido de pertenencia, aquí hay un servicio empresarial. Bueno, y en el fondo importan como más los números en este otro lado, ¿no es cierto? Acá la comunidad es la que mantiene este servicio de agua potable rural, que eso es la gestión comunitaria de agua, que en el fondo es una alternativa muy viable para la administración del servicio de agua potable, ¿ya? En Chile. Bueno, además de poder entregar servicios de agua potable y de alcantarillado, también muchos servicios entregan servicios sociales, como por ejemplo hacen rutas de agua con los niños, son servicios educativos, ya para mostrarle de dónde viene el agua, cómo llega a sus casas, por qué es potable, etcétera. Como también otros desarrollan otros tipos de educación con bibliotecas, con ciber, con un montón de talleres de poda, de pintura, de arte, de ajedrez, etcétera. Muchas actividades muy, muy, muy bonitas y entretenidas para los niños y para todas las edades. También hay aportes para los niños, ¿no es cierto?, en la Navidad. También se realizan obras como aportar al medio ambiente, ¿no es cierto?, con la gestión de residuos, ¿no es cierto?, recolección de aceite, de botellas plásticas, de todo lo que tenga que ver con elementos que son contaminantes y que ayudamos a descongestionar el planeta de esa forma, como también apoyo a artesanos de la comunidad para que puedan desarrollar sus habilidades y puedan poner su producto en alguna parte, porque ellos en sus casas no van a rendir mucho en el fondo, no van a poder mostrar sus productos. En cambio, en una feria
hemos potenciado también este tipo de actividades que son sociales y muy bonitas, ¿ya? Bueno, eso es con respecto de la actividad local. Ahora pasamos a la actividad regional o provincial. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos un hito acá que está a la izquierda, donde la asociación, la FENAPRU, por ejemplo, está integrada por estas asociaciones que están aquí encerraditas en círculo, ¿ya? Pero ya vamos a llegar a la FENAPRU. En este momento estamos en de segundo nivel. Y bueno, decirles que hacemos comunidad, ¿no es cierto?, con los socios de la región o de la provincia, donde también tenemos el contacto con las autoridades de la región para dar a conocer nuestras falencias, nuestros problemas, para que nos puedan apoyar en ciertos temas. Y es así que esta organización de segundo nivel nos ha ayudado mucho a hacer asesoría a los de primer nivel para ayudarles en varias tareas que ellos necesitan, que ellos requieran, porque por lo general, como hay baja escolaridad en las comunidades rurales, está todo el tema cultural, geográfico, de repente cuesta que se entiendan ciertas materias, como por ejemplo también lo otro que ocurre es que los dirigentes se van rotando, ¿ya? Entonces es necesario que siempre estar haciendo asesoría, seminarios, etcétera, capacitación en diferentes temas, ¿no es cierto? Hacemos comunidad, como decían anteriormente, que fomentamos que entre nosotros mismos nos ayudemos entre pares, como lo estás haciendo tú, yo lo estoy haciendo de esta forma, yo, ok. Entonces, aplicamos el concepto de las buenas prácticas, ¿no es cierto? Compartir experiencia. Bueno, también mantener informados a los socios de lo que ocurre tanto en la región como en el país en temas de agua y en temas de la ley, en temas de saneamiento, en muchos temas que tienen que ver con la actividad nuestra, con los derechos de agua, con los permisos de regularización sanitaria, etc. Y también hemos aportado como segundo nivel en temas de la legislación nacional, que como le decía, en la primera de las láminas entró en vigencia ya en febrero del año 2017. ¿Ya? Bueno, ahora pasamos a la de tercer nivel. Perdón. Acá estamos con el trabajo, logro y desafíos de FENAPRU Chile. Voy a tomar un poquito de agüita. Eso, ya. Bueno, en el año 1999, cuando éramos felices y estaba funcionando todo bien en el fondo, como servicios de agua potable local, y bueno, las asociaciones, algunas que estaban formadas, tuvimos la gran amenaza de privatización. Ya, 1999, privatización. ¿Y qué hizo esto? Obtuvo un enorme rechazo por parte de los dirigentes nacionales, porque obviamente no querían que la sanitaria avanzara hacia los territorios rurales. La sanitaria ya estaba en todos los territorios urbanos, y obviamente no querían que avanzara hacia los territorios rurales. Y es así que se dan cuenta que hay una ausencia de institucionalidad, porque si bien es cierto, teníamos una institucionalidad para definir la forma de organización, pero no para regular el funcionamiento de los servicios de agua en Chile. Y es así que se sintieron totalmente desprotegidos, y la reacción primera, ¿no es cierto?, fue que había que asociarse o potenciar la asociatividad que ya había en algunas regiones y solicitar derechamente al Ejecutivo trabajar en un marco propio. ¿Ya? Yo creo que fue uno de los trabajos más arduos, más importantes que ha tenido la Federación Nacional de Agua Potable Rural en Chile, porque se hizo con participación ciudadana. Bueno, aquí les comento. Bueno, en Chile el 30 de agosto del año 2005 se crea la Federación Nacional, y en el fondo era para coordinar todo el trabajo que se tenía que hacer a nivel nacional, porque la idea era trabajar en un marco regulatorio propio, ¿no es cierto? Teníamos que tener una voz nacional, ¿ya? Eh, y, eh, bueno, ¿cuál era el objetivo central de nuestros dirigentes en esa época? Que, bueno, habían otros dirigentes a la cabeza, yo estoy desde el principio, pero no era dirigente titular, ¿ya? Y yo destaco mucho la pachorra, el arrojo que tuvieron los dirigentes de esa época de rechazar el proceso de concesiones y solicitar a la autoridad trabajar en un marco regulatorio propio. Eso yo lo destaco mucho, porque eso fue súper clave para que las autoridades no hicieran caso,
pudiesen escucharnos y que sí podíamos trabajar en incidencia en política pública, desde las comunidades, imagínense, desde las comunidades. Entonces, bueno, el objetivo nuestro era proteger la forma de administración comunitaria, ¿no es cierto?, de lo que les acabo de contar. Por eso yo le hice toda esta historia de cómo funcionamos los servicios de agua potable en las comunidades y proteger de esta forma el territorio operacional, ¿ya? Y con ello, obviamente más adelante trabajar en objetivos colectivos, ¿no es cierto?, a medida que fueran surgiendo algunas problemáticas, ¿ya? Es que es así que han surgido, ya les cuento. Bueno, el trabajo empieza desde el año 1999 con diversas reuniones de las asociaciones de segundo nivel. Ya en 2005 se forma la FENAPRO, empezamos ya con participación en las mesas de trabajo con el Ejecutivo. Aquí también destacar que un parlamentario nos apoyó mucho para llegar al nivel central, porque no era fácil ser dirigente comunitario a que nos escucharan en el nivel central, eso era como hablar de palabras mayores. Y así que nos ayudaron ahí, tuvimos el apoyo parlamentario y empezamos a trabajar. Primero, hay un paréntesis, hubo una, una, una iniciativa de ley que nace desde el Ejecutivo de Cuatro Paredes que nos muestran a nosotros y los dirigentes con esa pachorra, con esa rojo, la rechazaron tajantemente. ¿Por qué? Porque hablaba de APRs o cooperativas o comités comunales y eso era muy difícil de poder llevarlo, de hacerlo efectivo porque en las localidades como son por villorrio, cada localidad tiene su APR, entonces de que nos uniéramos en una pura comunal era como muy difícil y se la echaron abajo y se la echaron abajo, ¿eh? Así como yo me acuerdo ese día que yo estaba en galería, cuando le dicen al señor Clemente Pérez, usted dio su discurso, ahora usted nos tiene que escuchar, o sea, con un arrojo tremendo. Nosotros abrimos los ojos ahí y el señor Clemente Pérez miraba para todos lados, se tuvo que sentar y escuchar todo el discurso que dijo, toda la fuerza del mundo del presidente de FENAPRO Chile en ese momento, ¿eh? Bueno, y así que después se echa abajo esa iniciativa y comienza el trabajo verdadero con las autoridades del nivel central, de la Subsecretaría de Obras Públicas, con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Departamento de Cooperativa. Esta es una mesa de 4 patas, más los dirigentes nacionales, la cuarta pata, ¿ya? Bueno, y ahí es como empieza todo este trabajo de redactar. Empezamos con un papelito así como guachito, con las demandas, hasta tener un articulado, llevarlo a las regiones para que lo aportaran, lo observaran. Fue un trabajo súper intenso de muchos años, ¿eh? De muchos años, y hasta que en el año 2008 lo firma la presidenta de Chile para que se vaya al Congreso. Luego, desde el año 2009 hasta el 2010 que se estuvo tramitando en el Congreso, ahí le hicimos el seguimiento, estuvo en 2 comisiones, después hay elecciones, qué sé yo, hay cambio de gobierno, etcétera. Se paralizó 4 años, en el periodo de Piñera 1 estuvo total y absolutamente paralizado, hasta que después se retoma en el año 2014 para terminarlo en el año 2017, ¿ya? Y bueno, en el 2017, como le digo, se promulga y publica. Y bueno, y también desde el año 2019, hasta el año 2019 se siguió trabajando con participación ciudadana, tal como se trabajó la Ley de Servicio Sanitario Rural, también se trabajó en el reglamento, ¿ya? Y bueno, hubieron muchas mesas técnicas, se trabajó mucho, muy, muy intenso el trabajo. Esta ley, debo decirles que tiene mucho de nuestra esencia, no es perfecta, pero tiene mucho de nuestra esencia, ¿ya? Con eso yo les digo de que sí se puede aportar desde las bases, ¿ya? Bueno, y ahí también como dirigentes nacionales estuvimos junto al Ministerio de Obras Públicas, que también exigimos ese espacio para poder ir a las regiones para difundir el proyecto de ley, para que igual le siguieran haciendo observaciones, aportes, etcétera, ¿ya? O sea, todo el periodo estuvimos trabajando con las comunidades de acuerdo también a nuestros tiempos, a nuestros recursos. Ustedes ven que Chile es tan extenso y nosotros nunca tuvimos recursos del Estado, ¿eh? Debo decirles que fueron recursos de organizaciones internacionales o de nuestro propio bolsillo, pero del Estado no tuvimos aporte, ¿ya? Así que, pero igual trabajamos, muchas veces, a veces dormimos en los buses, en los terminales, porque no teníamos plata para un hotel, ni siquiera un hostal, nada. Bueno, y terminamos ese trabajo y comenzamos con el segundo desafío y gran, que ha sido la crisis hídrica.
¿ya? Bueno, aquí tenemos el gran logro de FENAPROS Chile, que cumple con las expectativas que nos habíamos formulado, ¿no es cierto?, que era proteger la forma de administración comunitaria y proteger el territorio operacional, ¿ya? Por primera vez reconoce la gestión social, ¿ya? La función social, la gestión comunitaria de agua, y eso es muy importante para nosotros. Define los deberes y derechos de las cooperativas y comités, define el rol del Estado, define por ley la inversión del Estado, porque hasta ahora el Estado, como les contaba, invierte en infraestructura hasta el momento, pero no hay ningún documento que diga que el Estado tiene que invertir. Bueno, esta ley lo dice. Entonces, hay varios aspectos que nos van a ayudar. Por ejemplo, para gestionar el tema del agua en Chile, ya al tener una institucionalidad nos da más solidez. Entonces, con una institucionalidad nosotros podemos ir donde el Ejecutivo y pelear los derechos de agua que necesitamos. Entonces, yo creo que esto nos viene a solucionar mucho, mucho la vida, incorpora el saneamiento, cosa que estaba en tierra de nadie, estaba en la subdere, que nunca hay recursos para el saneamiento rural, y que hoy día es muy necesario. También incorpora el sector rural disperso, etcétera. Ya hay muchas cosas muy interesantes aquí en esta ley. Hay servicios de agua potable rural que están, dirigentes que están como bien asustados. Pero yo le diría que no se asustaran, que esto tiene una gradualidad tremenda, 2 años para inscribirse, 5 años para la primera evaluación, para el primer estudio tarifario, y 5 años adicionales que son para en caso de que, no sé, uno lo hizo mal, hay un plan de acción que se puede hacer, lo dice claramente el artículo 18, donde podemos mejorar lo que estemos haciendo mal, etc. Por lo tanto, hay como 12 años para que podamos debutar y tratar de funcionar acorde a la ley, ¿ya? Bueno, no estuvimos exentos de dificultades, como digo, Chile es extenso, falta de recursos económicos, como le decía adelante, falta de tiempo, a veces quisimos ser escuchados y la verdad es que no lo logramos, como también tenemos la rotación y envejecimiento de dirigentes. Este caballero que está a la derecha ya no está con nosotros. Acá tenemos también el tema de la tecnología, que muchos dirigentes que son más mayores les cuesta un poquito el tema del computador, las redes sociales menos se manejan. Y bueno, aquí ha sido clave para el logro del objetivo la asociatividad. ¿Me escuchan bien, no es cierto? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Se te escucha bien, Gloria. Súper bien. Súper. Sí, súper. Ya, ok, perfecto. Ya, entonces, sí, porque quería saber si estaba hablando sola o si me estaban escuchando. Ya, ok, perfecto. Miren, ha sido clave, como les decía, la asociatividad. El liderazgo y arrojo de los dirigentes de la época que yo se los mencioné hace un ratito. La unidad, ¿ya? Porque esto es difícil, somos personas distintas, con temperamentos distintos, carácter distinto, cuesta un mundo. A veces hay celos entre dirigentes, que es natural, somos personas, ¿no es cierto? Bueno, también fue clave el diálogo permanente y horizontal con el Ejecutivo y transversal con los parlamentarios. Es decir, como no era una ley que fuera como muy política, directa en el fondo, no sé cómo expresarlo, pero esto era como más transversal, ¿ya? Si solamente a quien no le gustó después esta ley fue a la sanitaria, ¿ya? Porque la sanitaria deja de operar con nosotros al entrar en vigencia esta ley, que entre paréntesis entra el 2 de noviembre en vigencia, ¿ya? Y a ellos nomás, pero el resto nosotros tuvimos un apoyo transversal. De hecho, en las 2 salas de diputados y de senadores fue de forma unánime el apoyo, ¿ya? Así que bueno, pero bueno, fuimos persistentes y constantes, hinchamos mucho, de verdad que es cierto, hinchamos mucho, trabajamos en el contenido sin ser abogado, aprendimos de la nada, tuvimos asesoría jurídica cuando fuese necesario y cuando tuvimos un poquito de dinero, en algún momento que le pudimos pagar a alguien, pero no siempre tuvimos dinero, el dinero el único dinero que tuvimos fue más para movilizarnos, ¿ya? Para alguna colación, pero más que eso no, ¿ya? Y voluntad de negociación sí tuvimos que tener, porque no todo lo logramos al momento, ¿no es cierto? Acuérdense que éramos una pata de la mesa, tuvimos que negociar ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros queríamos una escuela para dirigentes, no fue posible porque nos dijeron que tenía que estar por el Ministerio de Educación, porque se necesitaban más recursos para ello, bla, bla, bla. Entonces se incorporó el concepto de gestión comunitaria de agua, y por lo tanto con ese concepto se tenía que mejorar la capacitación que, por ejemplo, hoy día nos entrega la sanitaria. Nosotros al principio le dije que era insuficiente, ¿no es cierto? Es verdad, es insuficiente en estos momentos porque nosotros en las comunidades rurales se nos exige más calidad de servicio y necesitamos mejorar obviamente nuestra capacidad de atención, ¿ya? De respuesta.
Bueno, tuvimos también que hacer alianza estratégica con diversas organizaciones, tanto para que nos ayudaran en temas técnicos, como también con recursos, algunos convenios con alguna universidad, algunas capacitaciones que hicimos con organismos internacionales, etcétera, ¿ya? Así que aquí fue como muy duro el trabajo, pero clave para el logro de estos objetivos. Y bueno, ahora, esto último, en el año 2020, a producto de la pandemia, nosotros también estuvimos gestionando, ya les decía al principio que no solamente, a ver, trabajamos por la Ley de Servicios Sanitarios Rural, pero también tenemos otros desafíos. Este es otro de ellos, que necesitábamos obviamente que las comunidades fueran atendidas, sobre todo porque muchas no tenían agua, ¿no es cierto? Y era muy grave el tema de la pandemia. De hecho, hay comunidades que solamente, ustedes saben, se atienden con 50 litros por persona día agua y no hay más. Entonces eso es insuficiente como para lo que es poder atender todo el tema que tenga que ver con el COVID. Y nosotros también solicitamos en esa oportunidad un subsidio para las OXAS menores o las APR menores, las más chiquititas, quiero decir, que son el 70% en Chile, ¿ya? Y otras que por ABC motivos estén sin liquidez para sortear esta crisis. Esta ayuda que nosotros solicitamos no es dirigida a los socios propiamente tal, sino que dirigida para la APR, para que pague la luz, para que pague los funcionarios, para que pague los costos del servicio, ¿ya? Entonces, y además también pedíamos un aumento de subsidio al consumo y flexibilización en su entrega. Bueno, conseguimos al final un aporte del Estado en un bono que se iba a dar por 3 meses, se está dando por 3 meses, que son hasta 300.000 pesos, da un arranque de 150, una APR de 150 arranque, y de 151 arranque son 2.000 pesos por socio, ¿ya? Es decir, si una APR tiene 800 socios, 2 por 8, 16, 1.600.000, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y ya estamos recibiendo la segunda cuota, ¿ya? Esto fue súper importante porque también nosotros, aquí ustedes ven la carta anterior, enviamos cartas, hinchamos telefónicamente, por correo, etcétera, como también otras organizaciones que no son FENAPRO Chile también lo estuvieron haciendo. De alguna manera, entre todos presionamos para que la autoridad, la autoridad nos escuchara, ¿ya? Bueno, aquí el trabajo de FENAPRO Chile ha sido entonces representar al sector ante instancia ejecutiva, legislativa, para incidir en política pública, obviamente, ¿no es cierto? Trabajamos en la Ley de Servicios Sanitarios Rural, también trabajamos en la reforma de la Ley de Cooperativa. Debo decirles que conseguimos quedar fuera de la denominación de importancia económica, que al estar con esa denominación nos exigían igual que a la Colún, que a la Copeuch, que a la CAPEL, que son cooperativas grandes que tienen todo un staff de profesionales y ellos podían cumplir con todos los requisitos. Nosotros no. Entonces, como somos cooperativas de servicio de la economía social y solidaria, era más difícil poder cumplir con todo ello. También hemos trabajado en la reforma al Código de Agua desde el principio hasta ahora, hemos participado en todas las comisiones, no lideramos el proceso como la Ley de Servicios Sanitarios Rural, pero sí hemos participado en todas las comisiones donde se ha tramitado. Y hemos logrado que esté inserto nuestro concepto de priorización del consumo humano, también obviamente lo han hecho las otras organizaciones, pero nosotros igual hemos incidido para que haya priorización para el consumo humano, para que se establezcan reservas en caso de algún problema de supervivencia, que no se nos cobre multa por no usar la patente, por no uso de agua, que no se nos caduque los derechos por no usarlo en el momento, porque más adelante los podemos usar, etcétera. Entonces, siempre pensando en el agua para consumo humano, ¿ya? Bueno, hemos estado visibilizando la gestión comunitaria de agua a nivel internacional, hemos estado realizando actividades de capacitación. La anterior, visibilizar la gestión comunitaria tanto en Chile como internacional, ¿ya? Actividades de capacitación en diferentes áreas, y bueno, y trabajar por el acceso al agua para las comunidades rurales. Aquí hay algunas imágenes de lo que le acabo de mencionar. Hicimos un encuentro tremendo de grande en el año 2015 en Olmué, donde más de 500 personas estuvieron ahí reunidos por 3 días. Fue algo muy, muy interesante, muy importante, porque 3 días hablando de gestión comunitaria de agua. El Foro Mundial del Agua en Brasil, convenios con la universidad, etcétera. Hemos participado de los eventos de CLOCSA, hemos hecho seminarios de acuerdo a los temas
que son atingentes a la labor que desarrollamos, ¿ya? Y bueno, sin embargo, hemos tenido problemáticas del sector, no estamos exentos. Ya tenemos, por ejemplo, problemáticas en obras que hasta el día de hoy, hasta ahora, nos han estado construyendo obras con estándar rural, que queremos que obviamente cambien al estándar urbano, porque se necesita mejorar estas obras, ¿no es cierto?, de infraestructura, porque hoy día estamos más concentrados en la ruralidad, necesitamos regulación para incendios, etcétera. Ya necesitamos mejorar nuestros servicios. También porque se demora hasta el día de hoy mucho los proyectos en los diseños y la ejecución en esas dos etapas, hasta 10 años, lo cual es mucho, ¿ya? También que los proyectos con RS es recomendado satisfactoriamente, no son construidos en el año, entonces nosotros queremos que se agilice eso y que se construyan cuando corresponde, porque las necesidades no son las mismas y pasan muchos años, ¿no es cierto? Bueno, por otro lado, en términos de normativa, recién el 2 de noviembre va a entrar en vigencia nuestra ley de Servicio Sanitario Rural, ya no nos vamos a llamar APR, nos vamos a llamar SSR, Servicio Sanitario Rural. ¿Por qué? Porque incorpora el saneamiento, ¿ya? Bueno, igual falta mucha capacitación a dirigentes y trabajadores técnicos y profesionalización al sector administrativo. Hoy, esto es clave, ¿eh? Porque tenemos que, a ver, si le estamos diciendo al Estado de Chile que queremos seguir administrando los servicios, pero tenemos que hacerlo bien. Y para ello tenemos que mejorar nuestras capacidades, siempre, ¿ya? Bueno, también tenemos todo lo que, la problemática de la distancia, geografía, multiculturalidad, falta de conectividad, falta de líderes jóvenes, porque aquí hay algo muy importante, y si me están escuchando jóvenes acá, por favor, miren, es bonito estudiar para desarrollar una actividad que nos genere una utilidad, una ganancia en el fondo económica. Ok, perfecto. Pero ¿saben qué? Cuando uno trabaja en estas actividades sociales, quien gana aquí es el corazón. Y esto se lo digo verdad que es cierto, con mucha fuerza, porque esta es una tremenda ganancia cuando ya se firmó el proyecto de ley, cuando se fue al Congreso, cuando se promulgó, o sea, son cosas súper interesantes, son logros colectivos para las comunidades, para Chile, y eso se hizo gracias al trabajo de ustedes. Es decir, eso a mí me engrandece mucho, de verdad que es cierto que me alegra mucho que podamos ser capaces, las personas, de poder aportar en la política pública o para logros colectivos y en diferentes actividades que se puedan desarrollar en las comunidades. Así que esta es una tremenda ganancia, ¿ya? Eso es un mensaje. Bueno, y ya saben ustedes, ya les comentaba la problemática del agua, ¿no es cierto?, en Chile, de la crisis hídrica que se viene arrastrando hace muchos años. Y es como paradójico que exista sobreotorgamiento por un lado de derechos de agua, pero no hay agua. No entiendo cómo hay un desbalance entre los derechos de agua que han sido otorgados con el agua que existe en los territorios. Entonces, también por otro lado, o sea, aquí, por ejemplo, se habla de que hay como 1,5 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Y eso es grave, por lo que les mencionaba hoy día, por el tema del COVID, y por todo lo que es el saneamiento de la familia, de aseo, etc. Bueno, hay muchos servicios de agua potable que no tienen sus derechos de aprovechamiento de agua inscritos, que no tienen sus derechos. De hecho, hay algunos que están al lado de un embalse, y ese embalse, si no es multipropósito, no tiene ninguna posibilidad de conectarse a la APR, porque no. De hecho, hay algunas juntas de vigilancia que venden agua potable, agua a los APR para potabilizarla, ¿ya? Bueno, hay una protección insuficiente de los pozos de agua potable rural, solamente tenemos protección de 200 metros a la redonda. Eso es total y absolutamente insuficiente, porque si se nos hace un pozo a los 201 por acá, a los 201 por acá, a los 201 por acá, al final se nos va nos van a succionar todo el agua que al final era la que estábamos ocupando nosotros, y ahora que con la sequía obviamente los pozos obviamente han ido bajando, las napas han ido bajando, entonces ahí es cuando hay una problemática real. Ha habido una ausencia de un ordenamiento territorial. La Constitución política habla de un ordenamiento territorial de regionalización, ¿ya? En circunstancias que potencia ahí la productividad, la actividad productiva, por sobre las otras actividades culturales, sociales, ni siquiera habla de medio ambiente. Entonces, aquí es clave también, que la Constitución política se pueda modificar en ese aspecto. No hay un balance hídrico actualizado. Por ejemplo, hoy día a falta de agua que venga desde la cordillera, ¿no es cierto?, porque no ha habido lluvia, no hay nieve, no hay agua.
no hay agua superficial, por lo tanto se le está echando mano al agua subterránea. ¿Y qué es lo que está pasando con nosotros? Lo que le estaba diciendo a los pocitos que se están haciendo al lado de los nuestros, y eso es gravísimo, porque resulta que nos estamos quedando mucho sin agua, con las bombas colgadas, con los pozos secos, y más encima en Chile no hay ningún balance hídrico actualizado, ¿ya? De lo que hay, nadie sabe lo que hay debajo de la tierra, ¿ah? Cuánta cantidad de agua. Ni menos hay una gobernanza efectiva del agua, ni siquiera hay un ministerio de agua, lo cual hace que sea como muy difícil que haya una coordinación de los entes que refieren al agua, ¿ya? Okay. También hay un código de agua que está vigente, que no prioriza el consumo humano, ni siquiera habla del agua potable rural, un código de agua que separó el agua de la tierra, que favorece el mercado del agua con ello, ¿no es cierto? Porque al separarlo es fácil vender el agua sola a precios de mercado, ahí se produce especulación con los derechos de agua, ¿no es cierto? Y bueno, hay poca gente que tiene muchos derechos de agua, y hay mucha necesidad de esos derechos, ¿ya? Y ahí están, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos una reforma del Código de Agua que lleva 8 años en tramitación, que aún no termina, bueno, y una constitución que no se hace cargo, como le decía, ni del ordenamiento territorial, no se hace cargo de los problemas de acceso, distribución y protección de las fuentes de agua, ¿ya? Lo cual es clave. Y aquí, miren, quiero que me escuchen bien esto que les voy a señalar, porque aquí, por ejemplo, el artículo 595 del Código Civil habla que todas las aguas son bien nacional de uso público, ¿ya? Y el artículo 589 define qué son los bienes nacionales de uso público. Son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda, ¿ya? Y bueno, y el Código de Agua del año 81 dice que las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a las particulares el derecho de aprovechamiento de agua en conformidad a las disposiciones del presente Código. Y la Constitución de 1980, en el artículo 19, inciso final, numeral 24, habla que dice que los derechos de particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ello. Es decir, esta es la técnica de propietarización, que se contradice total y absolutamente con el Código Civil. Entonces, yo no entiendo cómo, o sea, por una parte dice que es bien nacional de uso público, pero por otro lado le da la propiedad. Y eso es lo que permite la especulación y todo el mal uso del agua que se está dando el día de hoy, ¿ya? Es decir, el desequilibrio que se está produciendo con el tema del agua, ¿ya? Bueno, eso ha llevado que se sobreexplote el recurso agua, que es finito, ¿ya? Y se arrase total y absolutamente con la naturaleza. Ya vemos que los glaciares han estado total y absolutamente sufriendo, ¿no es cierto?, producto de la explotación por las mineras. En el sur tenemos la extracción de pomponales, que eso son verdaderos atrapa agua, ¿no es cierto?, y que evita la erosión de la tierra. Por otro lado, se está deforestando mucho la vegetación nativa en los cerros, que es lo que le da los servicios ecosistémicos a la naturaleza, ¿no es cierto?, porque entrega agua, biodiversidad, captura de CO2, producción de oxígeno, etc. Entonces, la verdad es que si nosotros depredamos toda esta naturaleza, obviamente vamos a tener terrenos pelados, o no, ni siquiera pelados, vamos a tener terrenos con esta imagen, ¿ya? Con especies introducidas con alto consumo de agua, ¿ya? Tales como los paltos, que muchos ni siquiera van en forma horizontal en los surcos, sino que algunos van en forma vertical, que eso produce más erosión de los terrenos. Imagínense, no sé, un año lluvioso y hay gente que está aguas abajo, cerro abajo. ¿Qué pasa? Obviamente se va a erosionar y se va a producir prácticamente un aluvión. Entonces, y la plantación de monocultivo como el pino y eucalipto, tanto en el secano costero como en el sur, ¿ya? Entonces, de verdad que es cierto que nosotros como comunidad estamos súper preocupados porque de estar en los villorrios, la gente, los habitantes de siempre, ¿no es cierto?, vienen las empresas y están extendiéndose en nuestros territorios de forma exponencial, sin ningún límite de extensión territorial. O sea, como no hay ordenamiento territorial para esto, y más encima el ordenamiento que dice la Constitución facilita la productividad, es decir,
extendamos nomás la producción de forma exponencial. Plantemos. Y más encima es subsidiado por el Estado de Chile con riego tecnificado. Yo entiendo que, y aquí si alguien piensa lo contrario, que me diga, el riego tecnificado funciona, ok, la plantita se toma lo que necesita nomás de agua, pero estamos hablando de muchas plantitas, ¿ya? Para pocas plantas funciona, porque no se pierde el agua. La plantita se tomó el agua y punto. Pero si estamos hablando de una extensión territorial plantada de forma exponencial, una plantita más otra plantita más otra plantita, es la que está produciendo el gran consumo de agua y la falta de agua al territorio que está vecino. Ustedes han visto Petorca, La Ligua, etcétera, que se han visto afectados por esta situación. Entonces, por eso es que yo pienso que sí afecta, es decir, el riego tecnificado que es subsidiado, como digo, con plata de todos los chilenos, sí afecta a los territorios, porque es un cultivo intensivo. Esto se llama extractivismo, ¿ya? Entonces, aquí es cuando tendría que haber un ordenamiento con respecto de estos usos del agua. También se produce un uso excesivo por la producción de carne en Chile, tanto por los cerdos y aves, ya que se ocupa mucha cantidad de agua por producir cada kilo de cerdo, cada kilo de pollo, agua que al final se exporta, ¿no es cierto? Porque estos productos se exportan, ¿no es cierto? Se va el agua al extranjero, y bueno, y el resto de agua nos quedan las aguas contaminadas aquí en Chile. Bueno, ese también puede ser una causa de contaminación de las napas subterráneas. Bueno, aquí yo le estaba hablando recién que la agroindustria tiene pozos de gran profundidad y diámetro, ¿no es cierto? Versus pozos más pequeños que tienen las comunidades rurales, ya que son 35, 50 metros promedio, ¿ya? Y bueno, y ahí es cuando nos damos cuenta de que, y los estudios también señalan que el 60% de escasez de agua en Chile, a lo mejor más, es causada por una mala gestión del recurso, por aumento de la demanda y el sobreotorgamiento de los derechos. Es decir, hay un desorden, un desequilibrio en términos de uso. Nosotros entendemos que hay un cambio climático que produce la crisis hídrica, que también hay una mala regulación en Chile, ya lo acabamos de ver, pero también hay un sobreuso, ¿ya? Y este sobreuso se refiere a una mala administración o coordinación de los usos del agua, una mala gestión en el fondo, ¿ya? Una mala gestión del agua en Chile. Y eso es grave porque esto sí lo podemos reparar en Chile, a través de normativa, a través de la Constitución, etc. Hoy día hay muchas normativas que revisar, la ley de medio ambiente, el decreto 70 que tiene que ver con el riego, el sistema de riego, hay muchas leyes, por ejemplo, falta la ley de Pomponal, etcétera, ¿ya? Así que yo creo que hay harto que hacer acá en Chile todavía. Si bien es cierto, a nivel internacional podemos aportar, ¿no es cierto?, desde lo local a mitigar el cambio climático, sin embargo, en términos de normativa, en términos de organización en Chile, sí podemos aportar desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional, a que no se siga sobreexplotando el territorio y podamos tener una vida más sustentable. Por ejemplo, hoy día, ¿cómo podemos o qué se está haciendo para revertir la situación desde el Estado? Por ejemplo, el modelo económico actual, que es extractivista, depende total y absolutamente de los bienes naturales. Las últimas medidas que escuchaba para la reacción económica señalan que se reducen los plazos para la evaluación ambiental de grandes proyectos que se desarrollan en las comunidades rurales, porque esto no se desarrolla en la ciudad, se desarrollan en las localidades rurales, y también, por otro lado, acelerar las concesiones, y por otro lado, la construcción de embalses y obras de regadío. Es decir, son infraestructura, esta última gris, ¿no es cierto? Y si nosotros no son embalses multipropósitos, no vamos a tener ninguna posibilidad de poder conectarnos a esos embalses. Más, si hay muchos APRs que no tienen, o ahora que se llaman SSR, no tienen los derechos de aprovechamiento de agua, tampoco van a poder en algún momento conectarse. Entonces, bueno, aunque la ley de servicio sanitario rural dice igual que se les tiene que asegurar, pero ¿cómo? Bueno, lo tendrá que definir bien el Código de Agua, que es el código que administra el agua en Chile, porque la ley de servicio sanitario rural es la ley
que regula el funcionamiento de los servicios sanitarios en Chile, pero la ley, lo que regula la administración es el Código de Agua, y bueno, y la Constitución obviamente. Bueno, con esto decirles que no se están llevando a cabo alternativas basadas en la naturaleza que den más sustentabilidad al país y al mundo obviamente, como por ejemplo la economía circular, donde podamos reutilizar los productos para que se los incorporemos en la tierra, etcétera, y podamos ir produciendo y no apurarnos tanto. Es decir, estamos viendo acá arriba que se están fomentando todas las actividades productivas a gran escala, pero son muchas actividades que son extractivas, como lo acabamos de ver. Y eso en realidad es como comida para hoy y hambre para mañana. Yo me pregunto, aquí es cuando yo me pregunto por qué no nos vamos por el camino más largo y cuidamos nuestro ecosistema, hacemos más sustentable este mundo. ¿Por qué no? Bueno, ustedes tienen la respuesta, en realidad hay muchos intereses de repente. Pucha, es una pena. A ver, nosotros no estamos en contra de la productividad, sabemos que genera empleo, economía, que es tan necesaria también para financiar los proyectos sociales, etcétera. Sabemos eso, si nosotros no estamos en contra ni tampoco, o sea, no estamos en contra de la empresa, no se trata de eso, no somos sus enemigos. Más encima nosotros como Agua Potable Rural somos el bombeño en términos de consumo. Consumimos entre el 2 al 6-8%, no más que eso. Entonces yo no entiendo cómo ese 2-8% se ve afectado por la agroindustria que consume por sobre el 80%. Es decir, aquí es cuando solamente nosotros pedimos equilibrio, pedimos un orden. No estamos en contra, queremos que se haga un orden, ¿ya? Eso. Y bueno, urge obviamente las normativas de protección, tanto de agua para el consumo humano como las nacientes, los acuíferos, partiendo de la cordillera, los glaciares, que son la única reserva de agua dulce que existe en el mundo, con los hielos, ¿no es cierto?, de los polos, obviamente. También cuidar los humedales, los pomponales, etcétera. Yo creo que es muy importante que hayan leyes que vayan en el cuidado de las nacientes, ¿no es cierto?, de los ríos, de lo que está alrededor de las riberas de los ríos, la naturaleza, ¿ya? Porque el agua es un bien ambiental, es un bien estratégico, porque es un bien estratégico para la seguridad del Estado, ¿no es cierto? Y un bien para la vida, es un derecho humano. Chile ha firmado convenios internacionales de derechos humanos al agua y no los está cumpliendo. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos, y nos da mucha pena que, por ejemplo, ahora mismo acaba de pasar el acuerdo de Escazú, que Chile literal y absolutamente no lo firmó. Entonces, el cual tenía 3 pilares fundamentales, ¿no es cierto? Acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso también a la protección de los defensores ambientales. Entonces, aquí han habido en Chile y en Latinoamérica graves problemas con la defensoría ambiental, y esto no debiera ser, porque la naturaleza la cuidamos no solamente para nosotros, para ellos, para todos, ¿no es cierto? No somos egoístas, en el fondo, estamos cuidándola para todos, ¿ya? Y en el fondo, lo único que queremos es que haya armonía, ya que haya armonía. Al agua se le está dando un valor económico cuando tiene un valor intrínseco, un valor, es decir, tiene un valor, es de la naturaleza, no tiene un valor, es un valor natural, ya. Por lo tanto, aquí, como decía, se necesitan leyes, decretos, nuevos acuerdos de protección. Se necesita una participación activa de las comunidades, pero con espacios legales, que sea vinculante, ¿ya? Porque hoy día, por ejemplo, la ley de 20.500 de participación ciudadana o la ley de medio ambiente, la modificación en los proyectos que se ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental, si la comunidad quiere opinar sobre ese proyecto, no sé, una termoeléctrica, algún proyecto invasivo para la comunidad viene a participar cuando ya está oleado y sacramentado, es decir, no hay una participación en el proceso mismo de evaluación, no va a la par con la consulta a los servicios públicos, que tenga que ver con en el proceso de las adendas, de las exaras, en los servicios, no va paralelo a eso, sino que va después. Entonces, y más encima no es vinculante, entonces es para la foto. Yo en realidad lo encuentro que no debiera, ¿ya? No estoy de acuerdo. Y bueno,
bueno, se necesitan, como digo, respuestas muchas de nuestras inquietudes. ¿Qué medidas que podrían tomarse? Y disculpen que he sido extensiva, pero ya estoy terminando, ya me falta poco. Bueno, obviamente cambiar el modelo productivo, se necesita cambiar, no pensar en corto plazo, tenemos que pensar en el largo plazo. Se necesita el ordenamiento territorial sí o sí, se necesita cuidar la base ya del agua, ya les decía, nacientes, ríos, cordilleras, etc. Contar con una institución más robusta del Estado, ¿no es cierto?, que no sea solamente un mero espectador de lo que ocurre entre privados, ¿ya? De los negocios que ocurren de estas ventas de agua, de este remate de río, etcétera. No, o sea, decir, el Estado tiene que administrar bien este recurso, es decir, no entiendo cómo hoy día hay 42 organizaciones que se encargan del agua y ni siquiera hay un ministerio que coordine todo. No hay una organización ni con recursos ni con atribuciones. ¿Ya? Bueno, se necesita una participación real, ciudadana. Yo soy convencida de que la participación ciudadana puede aportar mucho en los procesos de política pública. Hay mucho conocimiento ancestral, actual en las comunidades rurales. Hay mucha gente que sabe mucho y que puede aportar en todos estos procesos que se puedan dar para el país. Por lo tanto, hay que hacerlo, es decir, hay que revisar leyes vigentes, como le decía, optar por una constitución ecológica para que cuide nuestro ecosistema, ¿no es cierto? Bueno, y se necesita empatía y voluntad, sobre todo de los grandes empresarios, que no es la idea de que haya tanto egoísmo en el fondo, que si nosotros no queremos tanto, en el fondo nosotros queremos cuidar nuestra agua para las comunidades, sí, pero también cuidar aquí me faltaba algo muy importante, cuidar a la pequeña agricultura familiar campesina, a los crianceros, que son al final nuestros socios, ¿no es cierto? Que son nuestros socios y que ellos son los consumidores de agua potable, que si a ellos les va mal, por ejemplo, ellos también no van a poder cumplir con sus cuentas, y eso no es lo más importante para nosotros es que ellos puedan vender sus productos. Miren, la empresa extractivista produce para lo internacional, ¿ya? Pero en cambio, la agricultura familiar campesina produce para la mesa nacional. Los Valledor, ¿cómo se llama? Esta feria que hay en Santiago, se me olvidó, y bueno, los supermercados, las ferias, etcétera, ¿ya? Entonces, en el fondo se necesita que la gente que ha estado por de siempre en el campo, siga produciendo sus hortalizas, sus productos, para que pueda seguir alimentando a Chile, ¿ya? Eso es seguridad alimentaria. Y bueno, y también, ¿por qué no podemos copiar experiencias de otros países? Por ejemplo, aquí la ley de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua de Ecuador, por ejemplo, que se promulgó el 6 de agosto del año 2014, es prácticamente nueva, que la nueva ley del Estado garantiza el derecho humano al agua como el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, bla, 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 para todo el uso. Dice, también prohíbe toda clase de privatización del agua. ¿Y qué hemos hecho en Chile? Está toda privatizada el agua urbana. Entonces, y por eso que nosotros como comunidades hemos rechazado ese proceso de concesiones y hemos pensado que es una alternativa muy viable la gestión comunitaria de agua. Dice, su gestión será exclusivamente pública y comunitaria. Es lo que les decía. ¿Ven? Y bueno, y en el texto también dice que no se reconoce ninguna forma de apropiación, de posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera sea su estado, y se dispone su redistribución de manera equitativa, con lo que se combate de manera efectiva el acaparamiento en pocas manos. ¿Y aquí qué hay? Hay derecho de agua con dueños, no con nombre y apellido. Entonces, y estamos hablando de muchos derechos de agua que tienen nombre y apellido, ¿ya? Entonces, en otras partes no existe eso. Entonces, bueno, el medio ambiente es igual la base del agua, ¿no es cierto? La cual es lo que estamos nosotros como dirigentes comunitarios, en los diferentes niveles que yo les mostraba, trabajando para que obviamente las comunidades no se queden sin este vital elemento. Muchas gracias por escucharme, disculpen si he sido muy extensa, pero tenía que contarles acerca de todo esto. Muchas gracias, Gloria. Una presentación sin duda maravillosa. Gracias por toda tu experiencia, por compartir con nosotros este gran tema que muchas veces también es un poco olvidado por la dirigencia y
y como tú dices, el cambio que se requiere en esto es profundo. Y bueno, no me voy a extender más porque nos quedan aproximadamente 15 minutos para que podamos responder preguntas de nuestros participantes. Así que dejo abierta la palabra. Hernán. El micrófono. Desactive el micrófono. Hernán, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Ya. Perdón mi inexperiencia en esta materia. Bueno, estaba agradeciendo a Noeli y felicitando a Gloria, porque la verdad es que esta presentación extraordinaria, digamos, a mí me aclaró muchos aspectos, digamos, me amplió mis conocimientos, lo cual uno no pueden ser mejores cosas para quedar satisfecho que es. Tengo varios comentarios que hacer, pero entiendo que en este momento lo que hay que hacer es ir un poco a lo más importante, digamos, de lo que habría que plantear. Yo creo que tu enfoque está bien centrado en el sentido de que hay una buena crítica a la institucionalidad que tenemos, una buena crítica a la institucionalidad tanto en términos de la normativa que disponemos, cómo está concebida, cómo está planteado, y que claro, obedece a lo que ha sido el enfoque con que se ha establecido este modelo económico y social que tenemos, que es un enfoque en que los ciudadanos entre que se confunde qué es lo que es un consumidor y qué es lo que es un ciudadano, y claro, y se ha privilegiado más hasta el momento el consumidor por sobre el ciudadano, o sea, y en ese sentido creo que tu exposición deja muy claro ese tema. Ahora, dicho eso, digamos, yo creo que hay un problema, hay muchas cosas que discutir de lo que está planteado, digamos, y algunos aspectos que habría que profundizarlo y otros quizás no tanto, pero yo creo que están dentro de lo que son los temas que a mí me parece de la perspectiva ambiental, que es la que yo trabajo, que son los temas más importantes. Ahora, hay una cosa que es más global y que no sé si voy a ser capaz de explicarme bien, pero lo que se hace aquí, lo que tú planteas, Gloria, es un enfoque muy orientado hacia lo que es la institucionalidad actual. O sea, tú criticas con mucha razón todo lo que es la infraestructura política y económica que tiene el país en este momento, ¿no es cierto? Y cómo eso está orientado no hacia el consumo rural de agua, ni mucho menos, sino que está orientado más bien a un afán de lucro, digamos, y que todo este tema de los derechos de agua y todo eso entran muy bien en coordinación con eso, ¿no? Y en esa parte hay una respuesta que tú planteas que me parece muy bien, que es un enfoque de cuencas para solucionar la institucionalidad, digamos, como una parte, o sea, un enfoque de cuenca que sea nada más que las cuencas tengan su propia gobernanza, digamos, y eso no esté ligado a una política nacional, por supuesto que sería un desastre. O sea, por lo tanto, hay una parte de toda la temática que es el enfoque de cuenca que me parece muy importante. El otro aspecto que a mí me parece central es que tu comentario está orientado fundamentalmente a un análisis de lo que hay, del agua que se dispone hoy día en las condiciones actuales del país y resultado de un cambio climático que se viene acentuando desde hace muchos años, que llevan a una sequía, ¿no es cierto? Y nos encontramos con una situación de restricción de agua global muy fuerte. Lo que en hidrología se diría, bueno, tenemos un balance absolutamente negativo. Y por mucho que podemos manejarlo mejor, podemos ser más eficientes, podemos evitar que se cometan muchas de las injusticias que están haciendo, podemos orientar la producción hacia aquellas cosas que tienen que ver con los alimentos, etcétera, etcétera. Pero hay un enfoque que se tiene, que es un enfoque más global, ¿no es cierto?, que tiene que ver, que yo creo que es el tema central, digamos. Pero el enfoque hidrológico no está, o sea, me hace falta el enfoque hidrológico. Voy a explicar en qué consiste. El enfoque hidrológico consiste en meter todos los elementos que producen agua, que tienen que ver con el agua en esta historia, ¿no? O sea, eso significa hablar también del agua de los hielos, que está muy bien planteado, el agua que viene de todos lados, de las napas subterráneas, qué sé yo. Pero con eso, enfocando eso y mejorando la eficiencia del sistema, no vamos a aumentar una gota de agua en el sistema. El país no va a tener más agua porque hagamos eso, sino que vamos a ser más eficientes en su manejo. Entonces lo más probable es que por el momento lo único que tenemos como alternativa
es desalar el agua de mar, porque tecnológicamente no hay otra alternativa hoy día disponible, pero a un costo que es bastante elevado y que tenemos que o mejorar o investigar ahí o desarrollar para tener cosas más baratas, pero no hay más alternativas en este instante que se puedan utilizar. Entonces me parece que hay que incorporar eso en nuestro discurso. Y también el otro elemento que tiene que ver con lo mismo es que eso significa que para evitar la sequía, que no la podemos evitar solo con medidas que tienen que ver con el agua, hay que enfocarse hacia tratar de evitar el cambio climático. Por lo tanto, la defensa de los derechos del agua tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, tiene que ver entonces contra el consumo del CO2 y que tiene que ver contra todos esos elementos. Finalmente, creo que el tema que tú planteas de la Constitución, comparto plenamente y apruebo tu planteamiento. Lo que me parece que hay un elemento muy importante y que se ha hecho en otros países, por ejemplo en Ecuador y en Bolivia, que ahora acaba de tener un cambio o acaba de tener una elección que dio resultados inesperados, digamos, muy sorprendentes y muy positivos, encuentro yo, ¿no es cierto? Pero ahí yo creo que hay un derecho que a mí me parece que es fundamental, que es el derecho a la naturaleza. Y ese es un tema que tiene que estar planteado en la Constitución nueva. Tenemos que hacer los esfuerzos para que los derechos de la naturaleza, es decir, los derechos de poder mantener un ecosistema funcionando y que se reproduzca y que se pueda evolucionar, debe estar planteado claramente. Se ha hecho en varios países del mundo, no es algo original. Y ha demostrado que sí, que es posible, que puede funcionar. Perdone por lo latero y por lo largo, pero en fin, eso nos pasa a los mayores que no podemos parar después. Gracias, ¿no? Gracias a ti, Hernán. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para que juntemos 2 o 3 y se las hagamos a Gloria? Hay una pregunta en el chat, la voy a hacer, es de James Wital. Ella dice, si un sistema de APR no es bien administrado o se abandona por una comunidad o un comité rural, ¿quién toma la administración de este? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y acá hay otra pregunta que dice, ¿de qué manera se puede fiscalizar la explotación de napas si están o no están legalizadas y si se lucra con ellas, si desde el año 2000 no se inscriben pozos y los derechos dentro de las cuencas escasean? ¿Respondo? Sí, Gloria. Mira, con respecto al comentario que hace Hernán, que agradezco sus palabras, hizo varios comentarios, el último, me voy a referir al último, que por qué no se hace como un enfoque hidrológico. Si bien es cierto, yo planteé muchos temas que tienen que ver con las diferentes formas de obtener el agua, ¿no es cierto? Tanto para riego como para consumo humano. Y que obviamente planteé también de que no se tiene hoy día un estudio hidrológico, actualizado, porque no lo hay en Chile. Eso se supone que lo tienen que hacer las autoridades de turno o los que estén, no sé. Eso no existe. Entonces hoy día, por ejemplo, se trasladan inclusive derechos de un lugar a otro que pertenecen a un mismo acuífero, se trasladan sin ningún cuidado, en cierto modo, ¿ya? Porque no podemos pretender que el punto de captación que está acá sea el mismo que el que está acá. No podemos pretender eso. Entonces, porque no se sabe lo que hay debajo de la tierra. Entonces, ahí cuando y tú mencionas el tema del agua, de la alternativa de desalar el agua, que si bien es cierto, pueden hacer todos los análisis correspondientes, pero no vamos a cambiar el número de la cantidad de agua, porque vamos a seguir teniendo sequía, ¿no es cierto? Pero aquí hay dos temas, mira. Uno, el tema de desalar el agua que tú planteas, sí podría ser, pero no para el consumo humano. ¿Por qué no para las empresas mejor? Que eso tiene un costo. Las comunidades rurales pagamos tarifas que son justas, y nosotros, y agua de los territorios, no podríamos estar pagando que viene del mar,
nosotros no la vamos a utilizar comercialmente. Entonces, eso es una solución que yo pienso, a mi juicio, que debería ser para la empresa, no para las comunidades, ¿ya? Pero por otro lado también, si nosotros nos vamos a lo que es la normativa, también se ha hablado de recuperación del agua, es decir, no se trata de quitar, bueno, hay que buscar una figura ahí de cómo poder equilibrar los usos de agua. Y si ahora, por ejemplo, hacemos un ordenamiento territorial sobre los usos de agua, vamos a limitar la extensión territorial de plantada. Es decir, como digo, no estamos en contra de la productividad, pero también tiene que haber un equilibrio. Es decir, se va a limitar la actividad productiva por una parte, para dejar ese delta para el consumo humano y para la pequeña actividad productiva familiar, campesina, ya que los crianceros que tienen sus animalitos, qué sé yo, en el fondo es para como lograr ese equilibrio. Eso también se puede hacer a través de la Constitución, a través del Código de Agua, etc. Con respecto de la Constitución, sí, concuerdo total y absolutamente que tiene que tener los derechos de la naturaleza. La de Ecuador sí la tiene, la de otros países sí la tienen. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos incorporar la naturaleza que tenga sus propios derechos? ¿Ya? Y por último, si una PR, me falta ahora, si la PR es abandonado por mala administración, porque en Chile sí lo ha habido, no todo ha brillado, hay algunos puntos que han funcionado mal, y no sé, por varios motivos, la ley de servicios sanitarios lo relata de esta forma, es decir, si un servicio agua potable funciona mal, se puede volver a rearmar la comunidad, formar de nuevo la directiva, para que puedan ellos volver a funcionar y funcionar bien, ¿ya? Esa es una alternativa. Si la comunidad, por ese motivo, no quiere, el servicio APR más cercano que está por ahí podría eventualmente solicitar el servicio, la administración de ese servicio, bajo una licitación. Pero, bueno, eso, como digo, primero se va a tratar de agotar todas las posibilidades con la misma comunidad. Segundo, con la comunidad vecina. Ya en última instancia, si ahí ya no hay nadie se quiere hacer cargo, tendría que ser no sé, una empresa sanitaria que esté por ahí cerca funcionando, podría ser. ¿Ya? Lo otro, con respecto, dice, ¿de qué manera se puede fiscalizar la explotación de napas si están o no legalizadas y se lucra con ello? Si desde el año 2000 se inscriben pozos y los derechos dentro de las cuencas de escasez. Miren, aquí hay una tarea de la DGA. ¿Ya? La DGA, lamentablemente, como le decía en Chile, la regulación del agua es bien pobre, no existe fiscalización. De hecho, hay solamente 2 fiscalizadores de región, y eso obviamente es como imposible que puedan fiscalizar lo que ocurre en los territorios, en toda una región. 2 fiscalizadores para cada región. Entonces, la verdad es que eso es como imposible prácticamente de poder fiscalizar. De hecho, nosotros también señalamos que es muy importante hacer un monitoreo real, con datos en línea, ¿no es cierto? Fiscalizar todos estos usos de agua de manera satelital, de manera que se puedan controlar los usos, porque hoy día, por ejemplo, tenemos 0 posibilidades de fiscalizar en Chile, ya la DGA no tiene las herramientas. Y es importante que, como dije delante, haya una gobernanza efectiva del agua, que tenga las herramientas, las atribuciones, los recursos, como para poder hacer todos estos procesos que son total y absolutamente necesarios, como lo es la fiscalización. Ya desde años se inscriben pozos y los derechos de las cuencas escasean. Bueno, derechamente hay un sobreotorgamiento, porque tampoco la DGA tiene un catastro finito de los derechos otorgados en Chile. Entonces, eso también es complicado, porque no hay como, se han sobreotorgado y ni siquiera la DGA sabe cuántos hay. Yo lamento mucho que esta situación se dé en Chile, porque no corresponde. Y dice, es que las grandes empresas desalinicen, no los APR, cuando no funciona un comité primero, la interviene la unidad técnica. Claro, es decir, la unidad técnica es la que nos asesora, ¿no es cierto?, de la sanitaria, y obviamente ellos tienen que tomar atención con respecto de lo que ocurre, ¿no es cierto? De hecho,
con la entrada en vigencia de la ley, la unidad técnica va a estar a cargo de la subdirección de servicios sanitarios rurales, ¿ya? La subdirección es dependiente del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces, desde ahí va a venir la asistencia técnica, la asesoría técnica, la unidad técnica, que va a tomar la información de lo que está ocurriendo en esa comunidad y obviamente va a hacer que se reorganice la comunidad para que pueda funcionar y si no, como le dije, los pasos siguientes. Así que esa es más o menos la respuesta. Muchas gracias, Gloria. Ha sido una excelente sesión, agradecemos tu participación y bueno, agradecer también a todos los participantes en esta casi última sesión. Nos vemos el día jueves a la misma hora en el mismo canal. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ya, muchas gracias por la Chao, invitación. nos vemos. Espero que les haya servido todo lo que Sí, conversamos hoy mucho. día. Muchas gracias. Ya, chao, chao. Gracias.